El 4 de septiembre del año 476 después de Cristo, un general bárbaro llamado Odoacro entró en Rávena, la capital del Imperio Romano de Occidente, y obligó al último emperador a abdicar. El emperador se llamaba Rómulo Augustulo. Tenía 16 años, llevaba apenas 10 meses en el trono, y con su caída terminaba oficialmente el imperio que durante siglos había dominado el mundo conocido. Pero aquí está lo que la historia no suele contar. Ese día no fue una sorpresa. Fue el remate de un proceso que llevaba más de 200 años destruyendo Roma desde dentro. No la mató un enemigo externo. La mató una combinación de crisis que, una por una, podían haberse sobrevivido. Pero juntas, resultaron fatales. Esta es la historia de cómo cae el mayor imperio de la antigüedad. Para entender la caída de Roma, primero hay que entender su dinero. Durante siglos, el denario romano fue la moneda más sólida del mundo antiguo. Una moneda de plata casi pura que financiaba ejércitos, construía carreteras y sostenía el comercio desde Britania hasta Siria. Pero gobernar un imperio de ese tamaño era caro. Enormemente caro. Y en el siglo III, cuando los gastos militares se dispararon y las conquistas que antes llenaban las arcas del Estado ya no eran posibles, los emperadores tomaron la decisión más tentadora y más peligrosa que existe en economía. Empezaron a falsificar su propia moneda. Redujeron progresivamente el contenido de plata del denario. En tiempos de Augusto, era plata casi pura. 200 años después, contenía menos del 5%. Las consecuencias fueron las que siempre produce la inflación descontrolada. Los precios se dispararon, el comercio se contrajo. Los productores dejaron de aceptar moneda y volvieron al trueque. El mercado único que había hecho grande a Roma empezó a fragmentarse. Las provincias se volvieron más autónomas por necesidad. Los lazos económicos que mantenían unido al imperio se disolvieron lentamente. Y cuando una economía se rompe, todo lo demás empieza a romperse también. Entre los años 235 y 284 después de Cristo, el Imperio Romano tuvo más de 50 emperadores. 50 en 50 años, casi uno por año. La mayoría llegaron al poder mediante golpes militares. La mayoría murieron asesinados por los mismos soldados que los habían encumbrado. Este período, que los historiadores llaman la crisis del siglo III, reveló una verdad brutal. Roma había perdido la capacidad de gobernarse a sí misma. El Senado era una sombra de lo que había sido. El concepto de ley y legitimidad había sido sustituido por una sola pregunta. ¿Quién controla más legiones? La corrupción era sistémica. Los cargos públicos se compraban y vendían. Los funcionarios recaudaban impuestos para su propio beneficio antes que para el Estado. Los generales destinaban recursos militares a sus propias ambiciones políticas en lugar de a la defensa del imperio. Y mientras Roma miraba hacia adentro, absorbida en sus propias luchas de poder, sus fronteras quedaban cada vez más desatendidas. Afuera esperaban quienes llevarían años acechando la oportunidad. Las legiones romanas habían sido, durante siglos, el ejército más disciplinado y efectivo del mundo conocido. Pero en sus últimos siglos, ese ejército se transformó de una manera que sus fundadores no habrían reconocido. El problema empezó con el dinero. Reclutar y mantener ciudadanos romanos para el servicio militar era caro y cada vez más difícil en una sociedad que se había acostumbrado a la prosperidad. Así que Roma recurrió a una solución aparentemente eficiente: contratar bárbaros. Godos, francos,
hunos, alamanes, guerreros de los mismos pueblos contra los que Roma a veces combatía, incorporados a sus legiones a cambio de paga. Al principio pareció funcionar. Eran soldados válidos y económicamente convenientes. Pero con el tiempo, las lealtades se diluyeron. Estos soldados no defendían una civilización en la que se habían criado. Defendían un contrato. Y los contratos se pueden romper. Algunos generales bárbaros llegaron a los puestos más altos del mando militar romano. Aetio, el último gran general del Imperio de Occidente, gobernaba con ejércitos compuestos mayoritariamente por hunos y godos. Roma seguía existiendo. Pero el ejército que la defendía ya apenas era romano. Los pueblos que Roma llamaba bárbaros llevaban siglos presionando sus fronteras del norte y del este. No eran hordas sin orden. Muchos tenían estructuras políticas propias, economías funcionales y tradiciones militares sofisticadas. Algunos habían convivido con Roma durante generaciones, como aliados, comerciantes o soldados. Pero en el siglo IV ocurrió algo que lo cambió todo. Los hunos llegaron desde las estepas de Asia Central. Eran un pueblo de jinetes extraordinariamente móviles y feroces en combate. Su llegada empujó a los pueblos godos hacia el interior de las fronteras romanas, desencadenando una reacción en cadena que Roma ya no tenía la capacidad de contener. En el año 376, cientos de miles de visigodos cruzaron el Danubio huyendo de los hunos y entraron en territorio romano. Roma los aceptó, pero los trató con brutalidad y deshonestidad. La respuesta no tardó. En el año 378, en la batalla de Adrianópolis, los visigodos derrotaron y mataron al emperador Valente junto con 2/3 de su ejército. Fue la mayor derrota romana en siglos, y demostró algo que muchos ya sospechaban. Roma ya no era invencible. En el año 410, el caudillo visigodo Alarico saqueó la propia ciudad de Roma. Para el mundo antiguo, fue como ver caer el sol. El Imperio Romano de Occidente no colapsó en un día. Se fue disolviendo durante décadas. Las provincias cayeron una a una. Hispania en manos de visigodos y suevos. El norte de África en manos de los vándalos. La Galia repartida entre francos y burgundios. Britania abandonada a su suerte. Roma se quedó sin territorios que explotar, sin impuestos que recaudar, sin soldados que reclutar y sin comercio que sostuviera su economía. Los últimos emperadores de Occidente eran marionetas. El poder real estaba en manos de generales bárbaros que nombraban y destituían emperadores a su conveniencia. Hasta que en el 476, Odoacro decidió que ni siquiera eso merecía la pena mantener. No proclamó un nuevo imperio. No se coronó emperador. Simplemente envió las insignias imperiales a Constantinopla y comunicó que Occidente ya no necesitaba un emperador. Fue una abdicación sin drama. El fin de Roma no llegó con un gran bang. Llegó con un encogimiento de hombros. Los historiadores llevan siglos debatiendo por qué cayó Roma. Se han dado más de 200 explicaciones distintas. La verdad es que probablemente todas tienen algo de razón. Roma no cayó por una sola causa. Cayó porque una serie de problemas que individualmente eran manejables se acumularon durante siglos sin ser resueltos. La economía se debilitó. La clase política se corrompió. El ejército perdió su cohesión e identidad. Y las presiones externas encontraron un imperio que ya no tenía la resiliencia para absorberlas. Es una combinación que se repite, con variaciones, a lo largo de toda la historia. Ningún imperio se ha derrumbado desde afuera sin haber empezado a derrumbarse desde dentro.
La pregunta que Roma nos deja no es cómo cayó, es por qué tardó tanto. Y la respuesta es igual de instructiva, porque durante siglos, Roma tuvo la capacidad de adaptarse, reformarse y sobrevivir a crisis que habrían destruido a cualquier otra civilización, hasta que dejó de tenerla. Eso es lo que hace a Roma eterna, no su grandeza, su caída. Porque en esa caída está reflejado, con una claridad brutal, todo lo que los seres humanos construimos y todo lo que somos capaces de perder.